por cierto, no eran 900 euros y encima tampoco iba a trabajar. En fin, es increíble. Lo vamos a analizar enseguida, pero hay noticias inquietantes que se han producido esta semana, que como la siguiente. Bruselas congela los fondos europeos. Dice que hasta que no reciba la información necesaria, la información requerida, no va a librar la quinta partida de los fondos Next Generation. Ahí están viendo esa información que publicaba El Economista hace algunos días. A mí me parece muy inquietante porque da la sensación de que en Bruselas han dicho, oiga, ya hasta aquí hemos llegado, ya hemos preguntado dónde están los fondos, por activa, por pasiva y por perifrástica, no nos responden, no hay más fondos. Esto se sabía que podía ocurrir. No había ocurrido las 4 primeras veces, ha ocurrido la quinta. Esto es grave porque esos son los recursos que necesita el gobierno para realizar las inversiones con las que mantiene el crecimiento económico. Así es que esto es un problema, y un problema gordo. Así es que, Fran, esta vez sí que sabemos que por algún lado puede haber un problema que dé con los huesos de alguien en el suelo. Yo, con tu permiso, José Ramón, te voy a hacer una enmienda. Ese es el dinero que le permite al gobierno seguir comprando la voluntad ciudadana y de los medios de comunicación. Y de las empresas. Es mucho, tú. Sí, estamos en 40.000 millones. No, pero quiero decir, la economía española, mejor que nadie lo sabes tú, está dopada. Porque vive de la deuda pública que va generando y de los fondos que vienen de Europa. En el momento en el que eso se acabe, a ver cómo el gobierno sufraga y paga todo lo que está pasando. Claro. Porque ahora es cuando empezarán los recortes. Ahora es cuando empezarán las apreturas. Ahora es cuando empezará a decir, bueno, es que igual no hay dinero para esto, no hay dinero para esto. Porque mientras iba llegando, mientras el maná de Europa lo iba dando, que yo recuerdo como una comisaria que aquí en España llegó a decir, le hemos preguntado al gobierno dónde han ido 11.500 millones de euros. Y no hemos tenido respuesta. Y no hemos tenido respuesta. Digo, y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay tanta impunidad moral y tanta inmunidad política y jurídica que este gobierno hace lo que le da la gana y no le pasa nada, porque tiene la protección, como digo, de los medios de comunicación, tiene la protección de Europa y de Ursula von der Leyen, la protección de ciertos comisarios y la protección de ciertas instituciones, que las tienen totalmente controladas. Entonces, se permite todo esto. Ahora Europa cierra el grifo, tirará de deuda y de impuestos, porque viene la nueva subida, ahora las rentas más bajas, porque son insaciables. Es decir, ¿cómo mantengo yo el chiringuito? ¿Cómo mantengo a tanto vividor del Estado? ¿Recortando la grasa del Estado para que la economía crezca? No, lo que hago es aumentarla. Más contratos públicos, ahora hay nuevas plazas de funcionarios, más deuda pública y más impuestos, ahora las rentas más bajas, que es lo único que le quedaba ya. Pero todo esto, el problema, ¿sabes qué pasa? La ultraderecha. ¿Qué es lo que dirán? Aumentamos impuestos para que no gobierne la ultraderecha. Sí, lo que pasa es que Europa es por culpa de la ultraderecha. El comodín de la fachosfera creo que se está empezando a agotar. O sea que, bueno, ellos lo siguen utilizando. Sí, lo siguen utilizando, pero cada vez funciona peor, creo. Yo creo que ya está un poco desgastado. Ahora, fíjense que tenemos esa tarjeta amarilla por parte de Bruselas que dice, oiga, suspendo la quinta línea de los Next Generation, pero es que hay más tarjetas amarillas. Fíjense, por ejemplo, Ábalos ha dicho que ha pedido que declare Marlaska. O sea que hay una guerra civil espectacular. La novia de Ábalos, que ya está empezando a hablar, la última novia, Andrea de la Torre, que apunta a Begoña. Empiezan ya los problemas graves. Esto en casa, pero es que hay más cosas. La OTAN, como hemos dicho antes, dice, oiga, que no es 1,4, que es 1,24, que está haciendo las cuentas mal. Y ya veremos, esto de la partida. Pero en el plan de 10.000 millones ya veremos a ver lo que dice la OTAN, que va a ser que no, ya se lo adelanto. Y la pregunta para mí es el BCE, porque si el BCE deja de comprar deuda, se acabó la fiesta. No. Me estoy oponiendo mucho, pero es que no me queda otra. Dale. A ver, acordaros de Draghi, 2012. Draghi ha pasado a la historia para bien porque dijo, haré lo que sea necesario para mantener las ventas de bonos, no dijo así, pero te lo digo yo, las ventas de bonos de España y de Italia, que de lo contrario nadie los compraría y entraría en una situación límite. Sí. Y mi labor es preservar el euro. Sí. No estamos hablando de España, estamos hablando del euro. Es decir, el Banco Central Europeo no va a pensar si tiene o no que defender a España y comprar entonces nuestra deuda, que no la compraría otro. No, es que si España cae, el euro va detrás. Sí. Y el problema es ese, que lo hace por el euro, no por España. Vale, pero el Banco Central Europeo también le puede exigir al gobierno de España, dejo de comprarle tanta deuda y puede teledirigirle, puede enviar a los hombres de negro, como hizo con Zapatero. Ajustes. Le puede retorcer el bracete. Pero que es como pasó con Zapatero, cuyo marrón se lo comió Rajoy.
Sí. Porque luego viene la parte de la retórica. Bueno, pero estuvo el Zapatazo, ¿eh? El Zapatero fue quien eliminó la paga extra de los funcionarios y quien recortó un 5% de los sueldos. Claro, porque le obligaron a hacerlo, evidentemente. evidentemente. Pero si obviamente tenemos- porque lo obligaron, pero ese marrón, si me permitís la expresión, se la comió él. No, lo que Y luego perdió el gobierno. No, lo que quiero decir Luego perdió es el que gobierno, claro. en ese recurso constante de la propaganda, tan propio de la izquierda que domina como nadie, y la derecha no se ha enterado y sigue sin enterarse, tenemos a este gobierno actual que llegó a decir que la crisis de 2008 era culpa de Rajoy. Y eso ha colado. Y yo he visto en medios de comunicación publicados la frase entrecomillada y abajo diciendo todo empezó con Rajoy. La frase entrecomillada diciendo venimos de una crisis generada por el gobierno del Partido Popular con Rajoy en 2009. Y gobernaba Zapatero, y en 2010 Zapatero, y en 2008 Zapatero. Entonces, cuando la gente se cree esa mentira, como se ha creído muchas mentiras sobre nuestro pasado, si se cree la mentira de 2010 no se van a creer la de 1931 y 36, pues Claro, imagínate. claro. Pues eso es lo que define este gobierno. En el momento, y como no tiene enfrente a nadie medianamente capaz que sepa combatir esa propaganda, pues todo esto cuela. Entonces, esto no va a ser política de este gobierno que lleva 6 años. Esto va a ser culpa de la oposición que no gobierna, culpa de Rajoy, de la ultraderecha, de los Reyes Católicos. Porque hemos escuchado esta semana a uno de los vividores clásicos del Estado, al sindicalista de Comisiones Obreras, decir que hay que salir a las calles más que nunca porque los derechos sociales están en peligro por culpa de la ultraderecha. Claro. Es que toman a la gente por imbécil y la toman por idiota y además en público y se lo dicen así, Ya, con pero un fular de 300 euros al cuello. Pero Pues, todo pues ese me parece discurso, bien. que sí, pero Fran, todo ese discurso al final sirve para algo. O sea, hay que salir a la calle para luchar contra la extrema derecha. ¿Y quién sale a la calle con ese discurso? Nadie. ¿Quién va a salir el 1 de mayo? Nadie. Vale, pero que siguen gobernando. Sí, pero ¿cuántos van a ir el 1 de mayo? Pero aunque no vayan, pero porque estarán comiendo gambas, porque Claro. aunque no vayan, porque estarán mejor en el restaurante poniéndose atiborrado de marisco. No, pero es que da igual. Si la cuestión es cuando luego llega uno y ve los sondeos y dice, ay, parece que al gobierno le está pasando factura. Digo, eso lo quiero ver. Porque pues yo trabajo con sondeos y digo, sí, que el suelo del PSOE está bajo, pero sigue estando alto, sigue estando en los 115 escaños. Sigue teniendo 115 escaños. Tiene un suelo espectacular. Entonces, da igual lo que hagan, pero es que mañana Pedro Sánchez emite un decreto ley para asesinar niños en la plaza pública y habrá gente que defienda que eso es progresismo para frenar a la ultraderecha y que diga que eso está bien porque lo hace Pedro Sánchez. Si a esos 115 le sumas toda la purria nacionalista y separatista y todo lo que son los grupúsculos de Sumar, Podemos y todo esto, se planta ya casi sin quererlo ni beberlo en 165, a 10 ya de la mayoría absoluta otra vez. Entonces, se permiten todo esto porque saben dónde está el tablero, cómo lo han corrompido, cómo lo han inclinado, cómo lo han manipulado, cómo lo han comprado. Y por eso, aunque vayan a la manifestación 4 gatos, los de siempre, luego eso no se traduce sociológicamente en un fracaso. Sobre todo porque eso, cualquier declaración, cualquier manifestación la amplifican en los medios de comunicación que están convenientemente aceitados y ya está. Bueno, les contaba antes que queríamos hablar sobre el Valle de los Caídos porque hablábamos antes de que muchas de las visitas que se habían producido por parte del gobierno al Vaticano tenían que ver precisamente con ese proceso de resignificación, o sea, de profanación de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos. Bueno, durante la Semana Santa se publicó el concurso internacional de ideas para ese proceso de resignificación. Que establecía que básicamente se iba a resignificar, o sea, a profanar toda la basílica, incluida la capilla del Santísimo, que ya es incluir. Tenemos con nosotros a Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Abogados Cristianos. Polonia, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vosotros habéis recurrido ante lo contencioso administrativo ese concurso, ¿no? Efectivamente, porque como bien decías, ya lejos de ser un concurso, lo que es un delito, y es un delito de profanación, que además yo creo que es uno de los delitos más graves que hay en el Código Penal porque atenta contra el derecho fundamental que es la libertad religiosa. Además es más grave todavía porque todos sabemos que no están llegando a las ayudas a las víctimas de la riada de Valencia o del volcán de Canarias que tuvo lugar hace unos cuantos años. En cambio, se quieren gastar más de 30 millones de euros en este concurso, lo cual es una absoluta barbaridad. Un concurso totalmente ideológico y que además pretende acabar con una basílica que a día de hoy sigue sacralizada y que, por lo tanto, insisto, sería un delito de profanación, además con nuestro dinero. Por lo tanto, hemos recurrido, hemos interpuesto un recurso, hemos interpuesto medidas cautelarísimas y cada uno de los reales decretos de órdenes ministeriales
que atenten contra la libertad religiosa y contra el Valle en su totalidad, lo estamos recurriendo. ¿Te ha llamado la atención algo de ese concurso? Lo digo porque hay varios detalles que para mí son sorprendentes. Por ejemplo, la licitación de las obras se pospone hasta mayo, creo, del 2026. O sea, un periodo larguísimo. Ellos están jugando también con los tiempos y con las fechas del concurso y las licitaciones para esconder escándalos de corrupción y de cara a elecciones, porque sabemos que hay dos motivos para todas estas cosas. Por un lado está el odio enfermizo que tienen, que pretenden de alguna manera blanquear crímenes y asesinatos que han tenido lugar en la historia. Por otro lado, quieren desviar la atención de los escándalos de corrupción, que yo creo que jamás se ha dado en una democracia que tenemos ahora mismo en España, que es un fiscal general imputado, la mujer del presidente, su hermano, su padre ha tenido problemas, su suegro. Entonces, lo que quieren es desviar escándalos de corrupción y por eso juegan con las fechas, ¿no? Para ir marcando y desviar la atención en fechas que a ellos les interesen. Polonia, hay una información que dice que fallecido el Papa, puesto que ese acuerdo del Gobierno con la Santa Sede no ha sido oficializado, queda en papel mojado y ahora será el nuevo Papa quien tenga que tomar una decisión. ¿Eso es correcto? En principio es que no sabemos qué acuerdo ha tenido lugar. Lo único que han hecho es tratar de embrollar a la Iglesia Católica para tratar de enfrentarnos a unos con otros, pero no sabemos ni siquiera si realmente existe un acuerdo o es una mentira más de este mentiroso y tramposo que es el señor Sánchez. Entonces, ni siquiera sabemos si había un acuerdo, o a lo mejor es que ni siquiera había nada y lo que pretenden es profanar, como hicieron bajo sus mismas siglas, espacios religiosos como hicieron hace 60 o 70 años. Bueno, algo creo que seguramente sí que hay, lo que no sé es posible que hubiera un preacuerdo, que la Iglesia firmara ese preacuerdo, que no sé qué validez jurídica puede tener, que el Gobierno lo considere ya como acuerdo. De hecho, en el concurso habla del acuerdo del 4 de marzo, me parece que dice, de 2025, pero la Iglesia dijo, en la rueda de prensa, el portavoz de la Iglesia dijo que de momento no había nada firmado. Por un lado eso, por un lado yo no creo que haya un acuerdo en firme. Por otro lado, a día de hoy la propiedad, por decirlo de alguna manera, del Valle no es del Gobierno, es de la Fundación de la Santa Cruz. Está previsto que haya un Real Decreto que cambie esa propiedad de la Fundación de la Santa Cruz hacia el Gobierno o hacia Patrimonio Nacional o hacia otra cosa. A día de hoy, que el Gobierno firmase un acuerdo sin ser el propietario del Valle es como si lo firmo yo, si firmo un acuerdo para ver la moda, que da igual. Entonces, es un acuerdo legal. A día de hoy, el Real Decreto, la resolución por la cual pasa de ser propiedad de la Fundación de la Santa Cruz a ser propiedad del Gobierno, no existe. Por lo tanto, es que no creo que haya ningún acuerdo, pero es que aunque firmase un acuerdo sería ilegal porque no tienen legitimación para llegar a ningún acuerdo de algo que actualmente no es suyo ni tienen propiedad sobre ello. Y es que, Polonia, aunque fuera propiedad del Estado, una cosa es ser propietario y otra cosa es que puedas disponer de manera alegre. Para hacer cualquier cosa en una basílica hay que desacralizarla y el único que puede desacralizar es la Iglesia. Exactamente. Sería un delito de profanación. Entonces, pienso que no hay un acuerdo. Aunque hubiese un acuerdo sería ilegal y efectivamente, como dices, aunque pudiese haber un acuerdo, aunque incluso fuesen los propietarios o de alguna manera tuviesen algún tipo de derecho sobre ello, no podrían entrar a hacer absolutamente nada porque es terreno sagrado en algo que actualmente, insisto, sigue siendo terreno sagrado y por lo tanto las autoridades civiles no tienen ninguna potestad. ¿Crees que de momento estamos en cierto respiro en este asunto del Valle de los Caídos? Yo creo que no, porque como seguimos viendo que declara el Hermanísimo, que además cada vez lo hace peor, desgraciadamente, y cada vez está más empantanado, por no decir otra palabra, pero está hasta las cejas, ¿no? Entonces, creo que no vamos a tener ningún respiro porque al final es la manera que tienen, me parece absurda, de tratar de desviar la atención, ¿no? Entonces, creo que mientras siga su hermano imputado, será encausado finalmente, porque hay, bueno, más que indicios hay pruebas ya. Su mujer igual, será encausado, serán procesados. Entonces creo que están jugando con los tiempos, con un concurso, con licitar, están jugando con fechas para, cuando son todas estas declaraciones, cuando tengan lugar todas las investigaciones y en definitiva toda la instrucción y después seguramente el procesamiento, pues tratar de dar la atención. Por eso no lo hagan toda una vez. Bueno, que tampoco, insisto, no tienen legitimación para ello, pero por eso dilatan el juego con los tiempos. Bueno, pues veremos a ver. Polonia Castellanos, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, pues el Gobierno tenía en su momento el francomodín, ahora parece que tiene el comodín del Valle de los Caídos, ¿no?
Es lo que ha dicho Polonia Castellanos, es decir, mientras vayan necesitando un espantajo que la gente vaya mirando para desviar la atención sobre lo verdaderamente mollar, lo utilizarán. Ahora bien, ¿estamos hablando de expropiar a una fundación? Bueno, es que es una fundación pública también. Eso es que el tema del Valle desde el punto de vista jurídico es muy complejo. Pero en cualquier porque caso... es una fundación pública con un patronato que no se ha reunido nunca, que era el presidente, era el jefe del Estado, y que no sé si el rey tiene alguna posición ahí tal, y luego con una encomienda de gestión a Patrimonio Nacional y con un acuerdo con una comunidad benedictina. Entonces todo sería, y para hacerlo más complicado todavía, el recinto es responsabilidad del cuidado del monte, etcétera, de la Comunidad de Madrid. Y además está en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, efectivamente. Entonces tú coges todo ese cóctel, lo agitas, perico checote y a ver qué sale, ¿no? O sea, la Comunidad de Madrid podría declararlo bien de interés cultural, sí, pero no quiere. Y protegería... Exacto. Habría que preguntar por qué. De hecho, no hace falta ni siquiera que lo declare bien de interés cultural, sino que abra el expediente para estudiar si es bien de interés cultural. Con eso y a partir de entonces ya quedaría congelado. Pero es que, fíjate, yo que he estado estos días también en otros programas, espacios y televisiones, es que no le pienso dar al gobierno ni un segundo de propaganda para desviar la atención de lo que nos importa. Es que esto no está ni entre las 100 primeras preocupaciones de los españoles. Entonces es una herramienta del gobierno con dos objetivos. Uno, reescribir el pasado, porque dentro de ese rencor que guardan por una guerra que crearon ellos y perdieron, lo que quieren es revisitar la historia, manipularla, reescribirla para que dentro de 30 años la gente aprenda una historia que no existió, sino la historia que este gobierno está reescribiendo a gusto propio, ¿no? Correcto. Entonces, una historia de ficción. Eso en primer lugar. Y por tanto se irá al pasado todo lo que quiera. Y después de Franco y de la Guerra Civil y de la República, se irá a la época de Cánovas del Castillo y Sagasta, y luego se irá a 1812 y la revolución de la independencia aquí en España, contra Napoleón, y luego a los reyes católicos. Irán tirando hacia atrás porque lo que odian es la nación y el concepto de España. Claro. Y segundo lugar, para que la prensa afín y todos los palmeros afines y el pesebre que sigue a eso hablen de esto, cuando esto no importa a nadie. Pero como no importaba a nadie que sacaran a Franco de donde estaba y se lo llevaran a otro lado, que no le importa a nadie. Que a la gente lo que le importa es lo que realmente es lo sustancial. Cómo van a escolarizar a sus hijos, dónde lo van a escolarizar, si pueden llenar la nevera, si se pueden permitir llegar a fin de mes, si se pueden ir de vacaciones, si pueden pagar la gasolina del coche, es decir, si pueden salir por la calle sin que le atraquen o si que abusen a una mujer o la violen. Eso es lo que le preocupa a la gente. Todo lo que el gobierno no está haciendo bien, por eso lo hablan. Y la asfixia fiscal también. No, claro, pues si fueres empresario autónomo ya ni te cuento. Claro. Porque resulta que la agencia tributaria está recaudando como nunca. Cierto. Con unos servicios peores que nunca. Sí. Cierto, porque mientras crezca el Producto Interior Bruto, como es porcentual, por una parte, por ese lado ya tiene la mitad del incremento, y la otra parte por la enorme cantidad de impuestos nuevos o de tipos superiores en los impuestos. Ojo, que estamos en el 21% del IVA. Y la no deflactación. Y nos quedan 2 puntitos, ¿vale? Vamos a ver lo que tardan. Y la no deflactación de la tarifa. Es que el Estado recaude no es una buena noticia. Es decir, que el Estado tenga más dinero nunca es bueno. Es decir, no hay una correlación. Es decir, bueno, es que el Estado recauda más que nunca. ¿Y eso es buena noticia? Claro. O sea, si el dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano, no en el del Estado. Pues claro. O sea, el dinero no tiene que estar en manos de los políticos y es que ellos decidan cómo gastar tu dinero. Es que es al revés. Cuando las noticias, no, agencia tributaria tiene un récord de recaudación. Pésima noticia. Claro, pésima noticia. Es lo mismo que cuando dan la noticia de que no, es que ya hay 1 millón de personas recibiendo la renta de reinserción. Claro, fatal noticia. En todas las dictaduras socialistas y comunistas el Estado recaudaba muchísimo. Claro, porque expropiaba, tenía saqueaba, la totalidad del control de los medios de producción. De todos los medios de producción propietario. Claro que recaudaba a base de imposición, porque no solamente tienen el monopolio de la violencia, tienen la capacidad coercitiva, porque al final el impuesto es un robo, de robar a los ciudadanos. Y lo pasó con la subida de las pensiones, que yo ya digo, eso es una trampa, porque lo que tiene detrás de esto no es un tema solidario, es un afán recaudatorio, como ha pasado ahora con el tema del salario mínimo, que no es para que la gente no, es un afán recaudatorio, y ahora también va a pasar con el tema de las rentas más bajas. Entonces, más los impuestos nuevos que se creen. ¿Por qué? Porque es la cueva de Ali Ferraz. Una nueva expresión. Es la cueva de Ali Ferraz. Solamente viven para saquear el dinero ajeno. Hablábamos antes de los mandamientos. El PSOE no cumple ninguno, pero el que menos incumple o el que más, digamos, se adhiere a ellos es el 10º. No codiciarás los bienes ajenos. Claro. La izquierda
como definición ideológica, el PSOE como definición de partido y este gobierno como actualidad política, codician los bienes ajenos. Por eso nos saquean y nos roban constantemente, salvo ellos, que cada vez son más ricos y se llevan su patrimonio a otros países que ya sabemos cuál es el nombre. Por eso luego presumen tanto de patrimonio cuando dejan la política. A uno de esos países en donde, curiosamente, el Falcon viaja de manera espectacular Casualmente, sin ninguna explicación de momento. Transparencia todavía sigue sin contestar. ¿Te acuerdas cuando en los años 80 iba tanto allí Felipe González? ¿Por qué iba tanto allí? Luego lo hemos descubierto. ¿Por qué iba tanto allí José Bono? Luego lo hemos descubierto. ¿Por qué todos los líderes socialistas tienen mansiones en Marruecos? Que yo no lo entiendo. Mira que el Magreb es amplio, ¿no? Pueden tener mansiones en Argelia, en Túnez o en Egipto, ¿no? Las tienen todos en Marruecos, o las pueden tener en Canarias o no, en Marruecos. Claro, pero cuando dentro de 10 años veamos que Pedro Sánchez y Begoña, 10 o 15, o cuando este señor se retire, porque algún día se irá, veamos que se ha comprado una mansión, digamos, ¿y ese dinero de dónde lo obtiene? Claro. ¿Y cómo María Jesús Montero se ha comprado esta mansión? ¿Y eso de dónde lo ha sacado? Claro. Bueno, pues tenemos que tirar hacia atrás y decir, de esto, de lo que nos están quitando ahora, y ellos se están llevando. Eso es el socialismo. Sí, es tremendo. No diga socialismo, diga corrupción. Exacto, o corrupsoe. Es una redundancia. Que creo que lo resume Por eso, todo. pero así queda como eslogan para que la gente no se diga, quede con la copla. Sí, es verdad. Bueno, no vamos a ir a socialismo, una ya, breve pausa y a la vuelta parece vamos a hablarles de Corrupsoe. Antes un consejo, porque si están por Madrid, yo les recomiendo que vayan a Montes de Galicia, que es un restaurante absolutamente espectacular. Está en la calle Azcona, ahí están viendo imágenes de ese marisco, por cierto, para los sindicalistas también puede ser un buen sitio. Seguro que lo pues, sí, es increíble. Bueno, pues en Montes de Galicia es donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Ahí puedes saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Puedes disfrutar de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Montes de Galicia está en la calle Azcona 46, así que puedes reservar la mesa hoy mismo. Bueno, vamos a una breve pausa y a la vuelta, Corrupsoe. Puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.
Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural.